tardes desde España y buenos días para toda Iberoamérica, desde donde hoy nos estáis acompañando más de 500 profesionales en seguridad, salud y recursos humanos de más de 15 países. Todos con el objetivo de conocer los avances realizados por parte del Grupo de Trabajo ISO para el desarrollo de la norma ISO 45003 de seguridad y salud psicológica en el trabajo. Soy Anabel Fernández, CEO de AFOR, Prevención Psicosocial, consultora global de gestión de salud psicológica, y hoy seré la encargada de presentar el evento a los ponentes y canalizar las dudas y sugerencias que os vayan surgiendo a lo largo del mismo. Quiero en primer lugar dar la bienvenida hoy y las gracias a estos fantásticos ponentes que nos acompañan: Daniela Campo, Iván Williams, Horacio Maritena, Ramón Ferrer e Iván Palomares. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy para compartir vuestra visión y vuestro conocimiento experto sobre la próxima publicación de la ISO 45003 que dará la luz en el 2021. Nos alegramos muchísimo que este evento haya suscitado tanto interés, porque se trata del primer estándar internacional en materia de gestión de salud psicosocial en el trabajo y será una norma que nos proporcionará orientación global sobre los requisitos de las organizaciones con respecto a la gestión de la salud y del riesgo psicosocial dentro del sistema de gestión. Como todos ustedes saben, el estrés ya se había convertido en una de las principales causas de incapacidad laboral en el mundo. La Organización Mundial de la Salud ya nos había alertado de que afectará en algún momento de la vida a más del 20% de la población mundial. La OMS también viene advirtiéndonos de que la depresión sería la primera pandemia de nuestro siglo, obligando a todos los gobiernos del mundo a dar pasos para su gestión y control. En los últimos meses, además, la crisis sanitaria ha servido como un difícil pero también efectivo recordatorio de que la salud de las personas, sin obviar la salud psicológica, es una cuestión central, comprendida también, como todos ustedes saben, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Por ello, la publicación de esta norma y eventos como este, que nos permitan conocer todos los detalles y el alcance que traerá consigo, son extremadamente oportunos para que los gestores de salud de las empresas, como ustedes, pues vayan tomando nota. En primer lugar, va a participar Daniela Campo. Ella, muchos la conocéis, es jefa técnica del riesgo psicosocial de la Asociación Chilena de Seguridad. Daniela, además, es psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA directivo por la Universidad Europea de Madrid, docente de posgrado en torno a temas psicopreventivos y de psicosociología del riesgo en diferentes universidades, premio 2016 del Consejo Nacional de Seguridad, y Daniela además pues participa en diversas investigaciones y cuenta con numerosas publicaciones. Así que, Daniela, adelante. Gracias, Anabel. Y qué rico estar además en un panel con tantos amigos, ¿no es cierto? Que hemos estado trabajando ya desde varios años en la norma 45003. Además, bueno, tomando el tema, lo que comentabas tú, ¿no es cierto? Y dada esta situación actual de la pandemia, también se muestra, ¿no es cierto?, en relevancia el impacto en la salud mental. Y es interesante, porque hartas investigaciones han mostrado que además el trabajo, por cierto, es un factor protector hoy respecto al tema del COVID para el impacto en la salud mental. Pero bueno, respecto al tema de la 45003, ¿no es cierto?, que he escuchado en algunos otros foros a personas preguntar por qué hacer una norma, ¿no es cierto?, específicamente sobre salud psicológica y seguridad en el trabajo, gestionando los riesgos psicosociales, si es que es solamente un agente y no existen para los otros agentes. Y la verdad es que partir desde lo más básico, el riesgo psicosocial visto como un agente de riesgo, ¿no es cierto?, se compone de muchísimos factores. Y algo que mis compañeros del panel, ¿no es cierto?, también lo vivieron y lo vivimos todos los que participamos en el trabajo, lo que hemos estado participando, es que a nivel cultural se modifican muchísimo, ¿no es cierto?, los factores como agentes de riesgo psicosocial. Cuando conversamos sobre este panel, yo dije que quería centrarme en el tema de la violencia, porque la violencia en Chile es crucial, el tema de la violencia en el trabajo. Hoy día el 69%, en datos de la Asociación Chilena de Seguridad del 2019,
el mismo dolor, por ejemplo, para Estados Unidos, para Dinamarca o para nuestro hermano argentino. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la 45003 viene a entregarle una relevancia al riesgo psicosocial, y es precioso porque nos ayuda a intervenir organizacionalmente en un agente de riesgo que muchas veces las organizaciones quieren intervenirlo individualmente, dejando de lado aspectos éticos complejos. Entonces, en general, a todos los que nos apasiona el riesgo psicosocial, la gran discusión primordial tiene que ver con que las organizaciones tienen que defender, ¿no es cierto?, y que tienen que proteger a los trabajadores del agente de riesgo a nivel organizacional y no a nivel individual. En ese sentido, solamente un paréntesis, los talleres de manejo de estrés no sirven de nada si no van acompañados, ¿no es cierto?, de una modificación organizacional, ¿no es cierto?, y de un compromiso organizacional de no exponer al estrés, ¿no es cierto?, innecesario a los trabajadores. Pero bueno, entonces en ese sentido le llega a entregar a las organizaciones un marco de acción, ¿no es cierto? Esto es lo que tú tienes que hacer o lo que deberías hacer, pero también le entrega a los trabajadores un marco sobre lo que hay que esperar. Y eso es precioso, porque muchas veces el tema del riesgo psicosocial aparece por debajo, y muchas veces está subdiagnosticado también en la medida en que los trabajadores no tienen información sobre qué es un agente de riesgo psicosocial, cómo debería manejarse y luego además cómo eso podría impactar en su salud mental. Entonces, bueno, centrándome en la 45003, ¿no es cierto?, todo nace a raíz de la norma ISO 45001, porque en la sección 6, ¿no es cierto?, en planificación, al hablar de identificación de peligro, el primer punto finalmente habla de riesgos psicosociales. O sea, dice que la organización tiene que tener en cuenta cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, y ahí dice, incluye la carga de trabajo, las horas de trabajo, la victimización, el acoso y la intimidación. Entonces, en ese sentido, bueno, y el liderazgo y la cultura de la organización. Entonces, en ese sentido, ya nos da, ¿no es cierto?, una luz respecto a qué es lo que había que trabajar, y en ese sentido partimos, ¿no es cierto?, ya en la 45003, modificando la palabra victimización por violencia, y se utilizó en gran medida los encabezados de la 45001 como marco para el desarrollo de la norma 45003. Y en ese sentido es importante recordar, y cuando ustedes tengan, ¿no es cierto?, la 45003 en las manos, es importante recordar que siempre tenemos que ver la 45003, ¿no es cierto?, de la mano y, ¿no es cierto?, en conjunto con la 45001. Y además, cuando partimos, ¿no es cierto?, como línea base, tomamos dos normas, una que es la Past Ten, que es la norma inglesa, y la Past Ten, que para los que les interese lo pueden encontrar, si lo googlean lo van a encontrar. La Past Ten es la guía sobre gestión de riesgos psicosociales en el trabajo. Ellos tienen un anexo completo sobre acoso laboral y violencia de terceros. Y también se tomó la norma canadiense, el CAN-CSA, que trabajan en riesgo psicosocial, ¿no es cierto?, y seguridad en el trabajo, creo que sí se llama, pero si lo googlean CAN-CSA les va a aparecer también. Y ahí, que algo que para nosotros en Chile fue algo muy interesante, hacen la diferencia entre violencia, bullying y harassment, ¿sí? Ellos hablan de violence, bullying and harassment. De hecho, también hablan de suicidio. Suicidio en el trabajo, que yo les confieso que en Chile es un poquito tabú el tema del suicidio en el trabajo, ¿sí? Y en ese sentido hacen la diferencia entre bullying y harassment. Nosotros en Chile generalmente hablamos de acoso laboral para hablar del acoso, o mobbing, ¿no es cierto?, para hablar del acoso laboral adulto, ¿sí? Lo quiero poner así como en esa representación, y generalmente hablamos de bullying cuando estamos hablando del acoso educacional en los colegios, ¿sí? En cambio, en la norma canadiense está claramente delimitado, se dice, ok, el bullying y el harassment, ¿no es cierto?, ambos dañan a una persona, son ofensivos, etcétera, pero la diferencia, ¿no es cierto?, es cómo se expresa la violencia. Y en ese sentido, en la norma, en la 45003, se hace también la diferencia, y es algo súper importante porque también entrega mayor profundidad al tema de la violencia
violencia que, como yo les decía, a nivel chileno, pero además también a nivel latinoamericano, es algo muy relevante. Y además, yo les decía, en el past ten se habla de acoso laboral y violencia de terceros, pero acuérdense que hay varios países americanos también, en donde la violencia ejercida por terceros no se considera violencia laboral. ¿Sí? Acuérdense que nosotros tenemos una división, ¿no es cierto? Son las NICE, que son tres tipos de violencia. Tenemos la violencia tipo 1 y la violencia tipo 2, que son violencia externa. La violencia tipo 1 es, por ejemplo, un asalto. La violencia tipo 2, ay, qué bueno, Iván puso la norma canadiense, la violencia tipo 1 puede ser asalto, ¿no es cierto? Es violencia externa. La violencia tipo 2 es violencia externa también, pero ejercida por usuarios. Típicamente se da, por ejemplo, en los colegios por los apoderados, los mismos alumnos, o en el sector salud por los pacientes o los familiares de los pacientes, o en el sector de retail, ¿no es cierto?, por los mismos compradores. Y ya la violencia tipo 3, estamos hablando de violencia interna y ahí hablamos de acoso laboral. Pero es interesante porque países americanos, por ejemplo, la violencia tipo 1 y tipo 2 la consideran que es una problemática civil y finalmente una violencia ejercida que no tiene que ver con algo laboral. O sea, por ejemplo, si un trabajador en un supermercado muy grande, un Walmart o lo que sea, está una cajera pasando, ¿no es cierto?, por la caja, lo encere y empieza a pasar, no sé, una torta y el pan y el detergente, etcétera, y de repente la cliente se enoja, o el cliente se enoja y empieza a tratarlo mal y con garabato y en su enojo además lo escupe y en su enojo además toma, no sé, un paquete de papa y se los tira y empieza a ejercer violencia. Para muchos países, no sé si para muchos, pero para algunos países eso no se considera violencia laboral, ¿sí? Eso es una problemática civil. En cambio, por ejemplo, en Chile, eso obviamente es parte de la violencia, ¿no es cierto?, tipo 2, ejercida por parte de usuarios. Entonces, lo que es lindo es que en la 45.003 aparece descrita como violencia organizacional. Bueno, entonces respecto a la 45.003, me puse un temporizador porque soy muy buena para hablar, entonces yo veo que me quedan 3 minutos. En la 45.003, yo les comentaba, hablamos sobre violencia, ¿no es cierto? En el punto 4, en el contexto de la organización, ya en cuestiones externas se habla del tema de la violencia externa que les decía yo, ejercida por cliente o por usuario en la prestación de servicios, ya sea por sus requisitos, por la violencia, por el acoso o por la presión del tiempo. Pero además, en el punto 6 de planificación, acuérdense que la 45.003, como yo les comentaba, usa, ¿no es cierto?, la misma estructura, el mismo esqueleto de la 45.001. En la tabla de sobre ejemplos de peligro aparece primero los conflictos interpersonales, en donde puede estar, ¿no es cierto?, si hace uno doble clic, el acoso, la intimidación, la violencia de tercero, pero algo que me parece, bueno, obviamente la norma la encuentro que está quedando muy, muy linda y que va a ser de una relevancia ética para las organizaciones, en donde ya no va a haber excusa para trabajar el tema del riesgo psicosocial. Entonces aparece por separado la violencia en el trabajo, que propiamente tal, definiéndolo como incidentes que implican, ¿no es cierto?, un desafío implícito o explícito a la salud, la seguridad, el bienestar, y habla de que la violencia puede ser interna o externa, iniciada por el cliente, y habla hasta también de la violencia de género, que hubo discusiones ahí, ¿no es cierto? Eran discusiones muy interesantes, muy acaloradas. Horacio además siempre fue desde Argentina, ¿no es cierto?, una de las personas que nos apoyó muchísimo con el tema de las discusiones. Y bueno, entonces aparece el tema de violencia, pero también aparece el tema del acoso laboral, ¿no es cierto?, como comportamientos que no son deseados, que son ofensivos, pero además que se relacionan con características específicas de la persona, como puede ser raza, género, religión, y, ¿no es cierto?, aparece por separado, y esto es importante, por ejemplo, para la realidad chilena, luego de que aparezca este acoso, aparece por separado la intimidación o el bullying, ¿no es cierto?, como estos comportamientos que son repetidos. Finalmente, obviamente, en todas situaciones de acoso laboral tiene que aparecer, ¿no es cierto?, la frecuencia, además de la intensidad, que no son razonables y que presentan un riesgo para la salud. Entonces, en ese sentido, se hace esta diferencia
¿no es cierto?, el harassment y el bullying. Y obviamente la operación ya en el punto 8, ¿no es cierto?, en la eliminación de peligro y reducción de los riesgos de salud, ¿no es cierto?, y seguridad en el trabajo, se habla de medidas de control relacionadas con la organización del trabajo, y ahí se toma el estrés, pero además se toma el acoso, la intimidación y la violencia en el trabajo. Luego se habla de medidas de control relacionadas con los factores psicosociales, y ahí, precioso, se habla sobre violencia de género y el acoso sexual, que está explícito. Está sonando mi temporizador. Y por último están las medidas de control relacionadas con el entorno laboral, ¿no es cierto? Y en ese sentido se habla de aislar y proteger a los trabajadores de los peligros psicosociales. Por ejemplo, algo tan tangible, ¿no es cierto?, como por ejemplo poner barreras físicas para reducir el riesgo de violencia. Entonces, hoy quería comentarles, ¿no es cierto?, cómo la 45.003 toma y se hace cargo del tema de la violencia, que es un tema tan complejo, ¿no es cierto?, especialmente para Latinoamérica. Fueron muchos los compañeros de la 45.003 que nos ayudaron, por ejemplo, Australia, Canadá, en donde ellos se hicieron cargo de ciertas problemáticas que no eran propias, ¿no es cierto?, de sus regiones, de su cultura organizacional, y se hicieron cargo y apoyaron, ¿no es cierto?, la relevancia de que apareciera explícito el tema de la violencia. Muchas gracias, Anabel. Gracias a ti, Daniela. Te has ceñido perfectamente al tiempo. He visto que has definido tus propias herramientas de seguimiento y control. Ha estado genial. Bueno, pues a continuación va a participar el doctor Iván Williams. Iván trabaja como responsable de normativa en IOS, en el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Reino Unido. Su trabajo tiene como objetivo, entre otras muchas cosas, pues influenciar la regulación global en materia de seguridad y salud ocupacional, bienestar laboral, trabajo decente, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Anteriormente, Iván fue consultor de investigación, coordinando y gestionando proyectos de investigación académica, e Iván además pues forma parte también del grupo de trabajo para el desarrollo de esta nueva ISO 45003. Adelante, Iván. Gracias, Anabel. Lo primero de todo, agradecer la invitación y la organización de este webinar. Comentar que ayer realizamos uno parecido en inglés y tuvo muy buena aceptación y mucha interacción por parte de los asistentes. Tuvimos cerca de 100 preguntas que solo pudimos contestar 50 de ellas, o sea que sí que hay un interés global en la nueva norma. Pues quería mostrar las principales novedades de las directrices ISO 45003, y bueno, siempre es importante ofrecer información acerca del contexto actual. Y bueno, aquí hay algunos datos que Anabel ha comentado, como que la Organización Mundial de la Salud estima que la pobre gestión de la salud mental cuesta a la economía $1 trillón americanos en productividad perdida. A nivel europeo, recientes hallazgos de la encuesta de la Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo sugieren que la concienciación es insuficiente cuando se trata de riesgos psicosociales, y esta es una problemática que ocurre en numerosos países. Y como comentaba también Anabel, figuras en torno al estrés, burnout, depresión y riesgos psicosociales están teniendo una prevalencia y exceden del 4% del PIB. Y a nivel de tendencias en el lugar de trabajo, recientemente, bueno, el año pasado, el Foro Económico Mundial, en el informe de 2019, determinó que el incremento en el bienestar psicológico y emocional está afectando el panorama global. Y por supuesto, esta conclusión fue antes de la pandemia COVID-19, por lo que todavía tenemos que esperar unos meses para ver cómo afecta en el entorno laboral esta problemática. Pero mucho antes de ello, el foro determinó que transformaciones que estaban ocurriendo a nivel político, social y laboral estaban teniendo un impacto profundo en las experiencias de las personas, de los trabajadores, por tanto. Y en relación a la normativa, porque por supuesto es importante, sí que estamos viendo que tanto a nivel nacional o internacional y europeo también, cómo se
se está dando un panorama o un marco normativo mucho más alineado. Ana me comentaba los objetivos de desarrollo sostenible y cómo el bienestar laboral cada vez cobra mayor importancia. La salud y bienestar mental en el trabajo será priorizada en el próximo marco estratégico en seguridad y salud en el trabajo a nivel europeo, en la estrategia 2021-2027. Y el Consejo de Europa recientemente propuso que el bienestar laboral, como resultado de cambios en el mundo de trabajo, debe ser articulado e implementado por parte de los Estados miembros. Y esto parece que no, pero es un paso muy, muy importante. Y vemos como la próxima directrices ISO 45003 estarán también muy directamente relacionados con otros estándares, como puede ser los más directamente relacionados con prácticas de recursos humanos o con indicadores relacionados con el capital humano. Y la han denominado esta como una necesidad imperativa porque es cierto que históricamente se han dado una falta de estándares para la gestión de riesgos psicosociales. Daniela ha mostrado normas por parte de países que posiblemente tienen mayor experiencia y están más avanzados, como es el caso de Canadá, Australia o Reino Unido. Pero es verdad que la implantación a nivel empresarial siempre ha sido compleja, independientemente del tipo de país. Es cierto que existe un creciente cambio hacia lugares de trabajo que sean más seguros y saludables y, de nuevo, en el actual contexto de COVID que estamos viviendo, vemos como aspectos relacionados con la sostenibilidad social o responsabilidad social corporativa cada vez cobran mayor importancia. Y dentro de ello vemos también como un mejor alineamiento de la seguridad, salud y el bienestar psicológico. Y por otro lado, las organizaciones están empezando a reconocer que se requiere un enfoque más proactivo y holístico. Por tanto, la formación y la concienciación es importante, pero debe ser enmarcada dentro de otra serie de actuaciones, como es una política, una gestión de los riesgos, etc. Mis compañeros creo que también van a hablar un poco de cómo se alinea ISO 45001 con la futura ISO 45003, pero comentar únicamente que la actual ISO 45001, Seguridad y Salud en el Trabajo, incluye aquellos riesgos clasificados como psicosociales. Por tanto, la organización determina que la organización es responsable de la promoción y protección de la salud física y mental. Y, como comentaba, siempre ha sido complicado discernir del riesgo puramente físico del riesgo mental o psicológico. Y por otro lado, la norma también resalta que la organización del trabajo y los factores sociales, como son, Daniela ha comentado, aquellos más relacionados con la violencia laboral, bullying o acoso, pero ISO 45001 también hace mención a aquellos más relacionados con la intensificación del número de horas de trabajo, aspectos relacionados con el liderazgo y la cultura pobre en la organización, que veremos cómo cobra incluso mayor importancia en las futuras directrices, tiene el potencial de impactar de manera negativa en la seguridad y salud psicológica de los trabajadores. Y ISO 45003, estas son preguntas que solimos recibir bastante, van a ser unas directrices englobadas dentro de ISO 45001 y, por tanto, proporcionará recomendaciones sobre la norma ISO 45001 en relación a la gestión de los riesgos psicosociales en el marco de un sistema de gestión de riesgos. Las directrices, por supuesto, sean beneficiosas para aquellas organizaciones que deseen mejorar o implementar la gestión de este tipo de riesgos. Y ahí figuran las normas que Daniela ha mencionado anteriormente. Comentar, por otra parte, como participante dentro del grupo de trabajo, y tal como comentaba Daniela, es verdad que países como Australia, Canadá y algunos países europeos han tenido un cierto enfoque, pero sí que se debe destacar que aquellos países de habla española también han tenido un peso determinante. El grupo en total ha tenido 136 expertos en el grupo de trabajo, con un promedio de 40-50 participantes por reunión, representantes de un total de 41 países, y
y 6 organizaciones internacionales, como es el caso de mi organización. En cuanto al estado actual del proyecto, comentar que se encuentra en fase de consulta. La consulta finalizará este próximo 4 de octubre y el proyecto se espera que si se aprueba, finalmente que se apruebe hacia verano del 2021, junio-julio del 2021. Por lo que si todavía estáis a tiempo de participar en el proceso de consulta a través de vuestro organismo de estandarizado, os animo a ello. Y bueno, hasta entonces sí que es cierto que lo que la norma también pretende es hacer desaparecer el estigma independientemente del país, el contexto o el sector empresarial. Por eso, realmente, bueno, la norma va a ser muy beneficiosa, pero no va a ser la panacea en este sentido. Se va a requerir, como comentaba, de un enfoque mucho más holístico y, por tanto, las organizaciones deberán priorizar o deberán poner un interés especial en priorizar el entorno y el diseño del trabajo, la cultura organizacional, incorporar este tipo de riesgos dentro de su sistema de gestión. Cierto es que tradicionalmente las empresas se han centrado mucho más en el riesgo de seguridad, pero realmente lo que las directrices dicen que con un sistema adecuado de gestión de riesgos, este tipo de riesgos también se pueden tratar. Y realmente, por último, comentar, y esto también lo hemos visto en el grupo de trabajo, ha sido muy interdisciplinar. Y la norma también dice que la gestión de este tipo de riesgos no debe tratarse desde una perspectiva única, aunque dependa en gran parte de la ISO 45001, sino que debe ser parte de un enfoque estratégico a nivel organizacional y normativo. Y por tanto se requiere la colaboración y capacitación de personal tanto interno como externo de la empresa. Y aquí hablamos de responsables de recursos humanos, de seguridad y salud, aquellos profesionales que trabajen más en bienestar, psicólogos ocupacionales, profesionales del ámbito legal o aquellos relacionados con la responsabilidad social corporativa. Por tanto, este tipo de competencias y capacitación, si no se tiene de manera interna, se podrá gestionar de manera externa. Pero es importante esa colaboración conjunta por parte de los profesionales. Y creo que ya he llegado al final de mi presentación. Bueno, me pongo a disposición de los participantes para cualquier tipo de preguntas. Gracias. Gracias, Iván. Está habiendo muchísima actividad en el chat, así que decirles también a todas las personas que nos acompañan hoy que vamos a ir recogiendo las dudas más recurrentes, ¿no? O aquellas más importantes para poder abordarlas al final de la sesión. A continuación va a participar Horacio Maritena. Él es doctor en física por la Queen Mary College de la Universidad de Londres. Tiene amplia experiencia en gestión de calidad, donde trabajó muchos años en una empresa de ingeniería nuclear. Es gerente de certificación de sistemas de gestión en Bureau Veritas para varios países de Sudamérica y también es consultor independiente en temas de sistemas de gestión. Horacio además es miembro de los comités ISO para la 9001, 14001 y también para esta 45001. Adelante, Horacio. Muchas gracias, Anabela. El problema de no ser el primero es que uno termina repitiendo algunas cosas. O sea, Daniela tuvo suerte y le tocó primero. Pero bueno, digamos, la idea de mi presentación es de alguna manera, quizá termine repitiendo varias cosas que ya dijeron Daniela e Iván, pero quizá desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Yo no soy un experto, como son la mayoría de ustedes, en temas de riesgos psicosociales, sino que me he acercado al tema a través de los sistemas de gestión. Igual, de alguna manera, me he animado a hacer algunas opiniones, pero obviamente yo lo voy a presentar casi las mismas cosas de otro punto de vista. Primero quisiera decir qué es un sistema de gestión, digamos, como para emparejar, como para igualar algunos conceptos, ¿no? ¿Qué es un sistema de gestión? Es un conjunto de procesos que funcionan coordinadamente. O sea, en una organización hay procesos y esos procesos hay que hacerlos funcionar coordinadamente para poder cumplir con la política de salud y seguridad en el trabajo y lograr los objetivos de salud y seguridad en el trabajo de la organización.
O sea, un sistema de gestión es un sistema de procesos que funcionan coordinadamente. ¿Qué es la 45001? La 45001 son requisitos sobre un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Es una norma que expresa requisitos. Uno cuando la lee, lee cosas como que la organización debe hacer esto, debe hacer el otro. Son requisitos que se emitió en el año 2018, la primera versión. Antes había otras versiones de otro tipo de norma, pero la primera ISO que se emitió sobre el sistema de salud y seguridad en el trabajo fue en el 2018 con la 45001, que tiene la característica de que está basada en una estructura común que tienen todos los sistemas de gestión. Si ustedes leyeran la ISO 9001, la 14001, ahora la 45, la 50001, la 55001, hay muchas normas de sistema de gestión, hay como 60 o 70 normas de sistema de gestión en la ISO. Las 60 o 70 tienen la misma estructura, tienen 10 capítulos y tienen las mismas cláusulas y tienen las mismas subcláusulas y tienen un 30 o 40% del texto común. O sea, se establece una estructura común con texto común que tienen que tener todas las normas de sistema de gestión. La parte central de la 45001, específicamente dedicada a la salud y seguridad en el trabajo, uno la podría resumir, hay otras partes centrales, pero para ser sencillo en 10 minutos, uno tiene que empezar identificando peligros y evaluando riesgos, después tiene que tomar acciones para esos riesgos que no son tolerables, y esas acciones después vamos a ver dónde terminan, pero uno tiene que pensar en qué acciones, con cómo puedo bajar un nivel de riesgo. Después tengo que evaluar o medir, tengo que ver cómo me están saliendo las acciones que decidí tomar, y por último tengo que mejorar. O sea, no me quedo nada más que con un nivel de desempeño, sino que tengo que tratar de mejorar, y este es un ciclo que todos lo conocen, que se llama PDCA, Plan, Do, Check, Act. O sea, yo planifico, hago, mido y mejoro. Esta es la 45001. Ahora, la 45001, cuando dice tomar acciones, es tomar acciones sobre qué. Y tomar acciones, o sea, cuando uno toma acciones sobre los riesgos que quiere disminuir, termina dándose cuenta que no solo las acciones en mantenimiento y producción y prestación de servicios, sino quizás ventas también, compras también, formación, finanzas, logística. O sea, todos los procesos de una organización están de alguna manera coordinados y enfilados a cumplir con la política de salud y seguridad del trabajo y lograr los objetivos. O sea que el sistema llega a todos los rincones de la organización y a todos los procesos. Esta es la 45001, que además tiene, cuando funcionan todos los procesos coordinadamente, tiene 3 objetivos básicos: cumplir con los requisitos legales, mejorar continuamente el desempeño de salud y seguridad del trabajo y lograr los objetivos. Estos son los 3 resultados principales que la 45001 propone para el sistema de gestión. Incluye, eso ya lo comentó Daniela y también Iván, la pregunta: ¿incluye la norma los 45001 los riesgos psicosociales? Y sí, los incluye. Todos sabemos que en el capítulo 6 dice que al identificar los peligros hay que tener en cuenta la organización del trabajo, los factores sociales y el liderazgo y la cultura de la organización. Entonces, yo paro ahí el comentario. Yo diría, la 45001 tiene en cuenta los riesgos psicosociales. Y además tiene en cuenta los otros, los más convencionales, es decir, después la infraestructura, equipos, materiales, sustancias, condiciones físicas, todo lo demás, que van la salud, seguridad tradicional y física, químico, biológica, que uno está acostumbrado a ver. Entonces, de alguna manera, la ISO 45001 no trata con menos nivel que los otros, no trata los riesgos psicosociales con menos nivel que los otros, sino con el mismo nivel de detalle. Esto uno podría asignarlo relacionado con los riesgos psicosociales, y quizás un poquito esto con los riesgos comunes de físicos o químicos o biológicos, lo que fuera, pero de alguna manera la norma es genérica y no da más detalles que esto. Pero la pregunta es, ¿la 45001 contempla los riesgos psicosociales? Sí. ¿Y qué es la 45001? Es una guía, no contiene requisitos. O sea, dije que la 45001 dice la organización debe. La 45003, al traducirse a castellano, se ha traducido como es recomendable, es conveniente, se sugiere, se recomienda. O sea, son recomendaciones, no son requisitos. La 45001 es certificable, la 45003 no. Se llama
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo es el título del Comité TC 283 que la está desarrollando. Y el título específico de la norma es Salud y Seguridad Psicológica en el Trabajo, Gestión de Riesgos Psicosociales. Fue un título que se cambió varias veces durante el desarrollo. Finalmente, para satisfacer a todos, se consensuó en un título un poco largo, pero que refleja lo que es la norma. Tiene la misma estructura que la ISO 45001. Dije que la ISO 45001 tiene 10 capítulos, 10 cláusulas, y más o menos serán 25 subcláusulas, y esta también tiene las mismas cláusulas y las mismas subcláusulas. Y entonces hay que usarla, como dijo Daniela, en conjunto con la 45001, o sea, no es una norma que se puede utilizar sola, sino que hay que leerla. Uno lee la 45001 y va a la misma cláusula de la 45003 para ver qué lineamiento específico me da la 45003 sobre cómo cumplir un requisito de la 45001. Está emitida, esto ya lo comentó también Iván, no está emitida, está en un estado que se llama Draft International Standard, que significa ya es casi el último o el anteúltimo estado de elaboración de una norma. Ahora a fin de año se van a hacer los últimos retoques y supuestamente a final del 2020 se termina de revisar y supuestamente en el primer semestre del 2021 debería estar emitida. La parte central de la 45003, para cada uno de los requisitos, la 45003 le agrega algún contenido psicosocial. Sin embargo, si yo tuviera que elegir dónde se juega la mayor parte de la 45003, se juega en los procesos centrales que vimos antes, en identificar peligros y evaluar riesgos psicosociales. Acá quizás, como dije antes, la 45001 son 2 o 3 líneas, acá quizás son 2 o 3 páginas. Cómo tomar acciones ante esos riesgos no tolerables y cómo evaluar los resultados. No puse el de mejora porque quizás el de mejora, aunque sigue vigente por supuesto, pero no agrega demasiado condimento psicosocial, sino que es un concepto genérico de cómo mejorar a partir de un cierto punto de desempeño. Pero lo importante es que la 45003, yo creo que el jugo más importante de la 45003 es en el capítulo que habla de planificar, que es identificar peligros y evaluar riesgos, el de tomar acciones ante riesgos no tolerables y el de evaluar los resultados. Es ahí donde uno puede encontrar lo más importante. Y, por ejemplo, para los peligros de naturaleza psicosocial están divididos en 3 tablas bastante completas y bastante interesantes. Una de cómo está organizado el trabajo, otros factores sociales en el trabajo y otros factores de ambiente, equipos y tareas peligrosas. O sea, esas 2 o 3 páginas, que es el mirar con un zoom 2 párrafos de la 45001, esas 2 o 3 páginas de la 45003 están dando detalles sobre cómo identificar cuáles son los peligros de naturaleza psicosocial y después, por supuesto, de cómo tomar acciones sobre esos peligros. Lo que quisiera aclarar que no es la ISO 50003, porque hubo también unas ciertas discusiones en el comité si se podía hacer un sistema de gestión solo para riesgos psicosociales. En principio la norma no lo niega en forma rotunda, pero en absoluto lo promueve, porque no tiene sentido imaginarse un sistema de gestión solo para riesgos psicosociales. ¿Por qué no tiene sentido? Es una opinión casi personal. ¿Por qué no tiene sentido? Porque todo peligro de naturaleza psicosocial puede tener como consecuencias, puede afectar la salud mental, pero la salud física de los trabajadores. Entonces, no hay una separación posible. Y al revés también, todo peligro físico, químico, biológico puede producir consecuencias a la salud física y a la salud mental. Entonces, no pueden dividirse en 2 familias de peligros cuando están tan interrelacionados. Por eso creo que la 45003 hay que tomarla solo como una guía para potenciar la cuestión psicosocial en una 45001 y no para hacer un desarrollo exclusivo y diferenciado de los riesgos psicosociales. Como resumen, creo que ya estoy llegando a los 10 minutos, la 45001 incluye temas psicosociales en 3 líneas, la 45003 da alineamiento de cómo tener en cuenta esos riesgos psicosociales, quizás en 10 páginas, y
recordar que no tiene sentido desarrollar un sistema de gestión exclusivo para peligros psicosociales. Ese es el mensaje que quería dejar como resumen al final. Bueno, muchas gracias, Anabel, es un gusto, y gracias a Ford por haberme dado la opción de participar en esta actividad. Buenos días. Gracias a ti, Horacio, es un placer poder contar contigo y con toda tu experiencia. ¿Cumplí con los 10 minutos? Perfecto, lo has hecho Bueno, perfecto, genial. Muy bien. Gracias. A continuación va a participar Ramón Ferrer. Ramón es profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, máster en Seguridad y Gestión del Riesgo Industrial, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, autor de numerosas publicaciones sobre riesgos psicosociales, y además Ramón ha realizado la validación psicométrica del instrumento FSICO de evaluación de riesgos psicosociales, que es el que más se utiliza en España. Es además secretario del grupo de trabajo para la elaboración de esta ISO 45003, así que adelante, Ramón. Muchas gracias, Anabel. Buenos días, buenas tardes a todos, y voy a intentar compartir la pantalla. ¿Se está viendo ya? A ver. Sí, se ve perfectamente, Ramón. Muchas gracias. Pues bueno, yo me voy a centrar en una de las partes, bueno, que han salido dos de las ya presentaciones que se han realizado. Voy a centrar en la evaluación de lo que serían estos riesgos psicosociales. Me voy a centrar en esta evaluación y básicamente en qué plantea esta ISO 45003, que recordemos no es certificable, tal, pero sí que es una guía y da orientaciones, y qué retos tendríamos que afrontar a través de lo que tenemos y de lo que sugiere esta guía. Esta guía, recordemos que está en fase aún de consulta, o sea que lo que voy a indicar a partir de ahora es parafraseando la guía, más o menos en su estado actual, y una serie de comentarios, de dudas, de sugerencias que hemos elaborado desde el grupo de trabajo de la norma UNE en España. De entrada, lo que plantea a nivel de evaluación, y ha surgido antes cómo habrá que evaluar todo esto, es una gama, una serie amplia sin definir de medidas de control que servirían en general, como plantea la 45001, para eliminar peligros o reducir al máximo estos riesgos asociados a estos peligros, como muchas legislaciones de los que nos están compartiendo pues también tienen especificado. Durante este proceso de planificación general de riesgos, estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Horacio, no tiene sentido hacer una para riesgos psicosociales, otras para riesgo de formaldehído, etcétera, etcétera. Digamos, vamos a hacer los riesgos, la gestión de riesgos globales, y luego en cada riesgo específico sí que podemos tener nuestras guías, recomendaciones, normas, legislación al respecto, pero sí que los psicosociales estarían incorporados, incluidos dentro de todos los riesgos asociados a puestos de trabajo. Digo, durante este proceso de planificación, la organización tiene que considerar resultados de evaluación de riesgos psicosociales, lo cual implica que ya tiene que haber una evaluación de riesgos psicosociales que nos indicará cuáles están presentes y en su estado, etcétera, etcétera, y qué posibles causas subyacentes nos están generando. Esta identificación, entre otras cosas, puede hacerse, por ejemplo, la guía analizando las tareas. Esto serviría también para ergonomía, para seguridad, etcétera, etcétera, en consultas verbales o documentadas con el personal, con los clientes o otras partes interesadas, o sea, con todo aquel que esté involucrado en ese tipo de elementos. Aquí explicaríamos con lo que ha comentado Daniela también, en los casos de conductas de violencia y compañía y tal, la violencia puede ser externa, de clientes insatisfechos, etcétera, etcétera, de otras empresas más o menos asociadas, o del propio personal como violencia interna. Todo el elemento de la ejecución de tareas, encuestas al personal, aquí incluiríamos todo lo que sean cuestionarios estandarizados, las auditorías, muy importante, auditorías internas, auditorías externas, todas las entrevistas, discusiones grupales, los grupos, los listados de verificación, etcétera. La inspección o observación sobre el desarrollo de tareas y de la interacción de este personal. Esto sería muy importante, y sobre todo si planificáramos cómo se hacen estas observaciones, vuestros procesos, que no es ir ahí preguntando, sino que es conveniente que sea un procedimiento más o menos estandarizado que permita comparar estudios comparativos antes, después o entre diferentes tipos, sectores, puestos de trabajo. Y también toda la documentación
accidentes, incidentes, estadísticas de salud, todos los datos epidemiológicos, los absentismos, las incapacidades temporales, las reclamaciones, etcétera, etcétera. O sea, sí que es un listado muy amplio, aunque, decimos, no acaba de precisar cómo o de sugerir métodos, que es una de las críticas, porque sí voy a ser un poco crítico al final, por eso de los retos, que vamos a plantear. Estas metodologías, estos procedimientos, de hecho, podrían ser, como se ha visto, tanto cualitativos como cuantitativos. Evidentemente, siempre es preferible, si se puede, tener una cuantificación de riesgos para poder establecer unas medidas con unas evaluaciones con mayor precisión y poder ir comparando antes, después y o entre puestos de trabajo. En estos menciona la observación, estas consultas, sin especificar, estas técnicas de análisis de tareas, también sin especificar, y auditorías en general. Estas técnicas pueden ser complejas y en determinadas circunstancias precisar de o conocimientos especializados. No puede hacerlas cualquier persona si no tiene una fundamentación sobre el tema y si tiene una experiencia pues mucho mejor, evidentemente, y en todo caso, si no, pues debería establecerse algún tipo de asesoría externa para que ayudaran a esta parte de la evaluación. La política de la empresa, la política sobre seguridad y salud en el trabajo, la política que debería seguir la 45001 como recomendación y certificable, tiene que, según la 45003, establecer objetivos medibles y que sean consistentes con su política y que, como veis en el último punto de la imagen, que tendrán que ser también consistentes con el cumplimiento de la legislación vigente. Esta política y estos objetivos medibles incluye la comunicación al personal y a todas las partes interesadas de información accesible, comprensible y utilizable sobre estos riesgos psicosociales. Esto sería fundamental, o sea, no podemos ofrecer cualquier tipo de datos o de información, por ejemplo, sobre clima laboral, que es lo que muchas veces se ha utilizado, cuestiones de clima laboral, para estar hablando sobre riesgos psicosociales o percepción de riesgos psicosociales. Es algo muy distinto. Puede estar relacionado el tema con el tema del bienestar, pero los riesgos quedarían o serían mucho más fundamentales y debería un poco focalizarse sobre ellos. Evaluar, como ya se ha dicho, estos riesgos psicosociales, y aquí tendríamos unas políticas de cada país que prescriben ciertos tipos de evaluación, desde hay que evaluarlos todos hasta hay que evaluarlos con este instrumento, ¿no? Como por ejemplo será el caso de Chile, Colombia, etcétera, etcétera. Dar también esta información a las personas interesadas y al personal. En general es importante que las personas estén informadas del estado, de su estado. Igual que cuando vamos al médico es importante que nos informen de qué estado tenemos, que nos den un buen diagnóstico, pues también en este caso sería importante proporcionar esta información de auditorías, de evaluaciones, de medida de control y de su eficacia, que también tendría que irse midiendo longitudinalmente para ver si realmente se eliminan o minimizan estas exposiciones a riesgos. Y esto derivaría también en si se precisan nuevas medidas de control caso de aparecer nuevos riesgos. Es decir, no basta con hacer una evaluación al inicio y ahí nos quedamos y se acabó la cosa, sino que hay que planificar evaluaciones temporales, reevaluaciones temporales, o cuando haya cambios de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, también tendrían que establecerse nuevas evaluaciones en determinados departamentos, sectores, plantas, tal, que se van afectados por estas modificaciones de condiciones para ver cómo estas modificaciones pueden afectar a la salud y la seguridad de los trabajadores. Voy a la parte final, voy a lo de los retos, voy a la parte crítica que no es únicamente mía, sino que es un poco resultado de las deliberaciones del grupo de trabajo, que es el más numeroso del 183 que tenemos en España, o sea que esto de la psicosociología atrae mucho, no sé si por pánico o por interés por el tema, pero sí que atrae mucho, es un tema un poco, llamaríamos en inglés un fuzzy, un poco nebuloso, puede entrar de todo y esto genera cierta sensación de incertidumbre y de pánico entre el personal. De entrada sí que se echa en falta que esta recomendación especificara más claramente que los aspectos psicométricos de los instrumentos a utilizar deberían
asegurarse. O sea, todos los aspectos de fiabilidad, validez, validación, todos los que estáis inmersos en campo de evaluación psicológica, evaluación de personas, sabéis a qué me refiero con fiabilidad, validez, validación. Sabéis que cuando se selecciona un instrumento determinado hay que mirarse el prospecto, como un medicamento, hay que mirarse el manual y ver qué niveles de fiabilidad, validez y validación tienen. Es decir, qué precisión, si están midiendo o qué están midiendo y a quién se puede aplicar, a quién se puede baremar, a quién se puede ubicar con ese instrumento, pues deberían, digo, mencionarse un poco más ampliamente o más específicamente. También se echan falta en las discusiones con el grupo general que ya ha mencionado al principio Williams, que tenemos ya un estándar ISO 10667 de 2011 sobre procedimientos y métodos para evaluación de personas en entornos laborales y organizacionales. Es del 2011, hay versión en español del 2013 y no aparece en ningún momento en la actualidad en esta ISO 45003 y no estaría de más. Tiene en cuenta el primer aspecto, tiene en cuenta lo que ha mencionado de que las personas que realicen esta evaluación tienen que ser profesionales de la evaluación y saber qué se está haciendo. O sea, no es un pasatiempo de un periódico dominical donde su vida sexual es interesante, duerme usted bien, tal, sino que hay unos procedimientos de aplicación, unos procedimientos de análisis de resultados, etcétera, que hay que tenerse en cuenta. Y creo que esta 10.667 debería incorporarse como recomendación dentro de la propia de 45.003, o al menos si lo creemos desde España. También, más adelante, las versiones que irán surgiendo en los distintos idiomas y orientados a distintos países, y cuando hablo de distintos países hablo que no es lo mismo pues el entorno colombiano, mexicano, ecuatoriano, argentino, chileno, etcétera. He tenido la suerte de estar en estos países y se ve distinto y se legisla distinto. En cada parte se intenta unificar, pero se legisla distinto. Sería interesante que se incorporara un listado de estos instrumentos con unas características psicométricas. No uno elegido por la razón que sea tal, sino un seguido de instrumentos aplicables, fiables, válidos y baremables, estandarizables en ese contexto cultural, en ese contexto legislativo, en ese contexto específico. Y aquí voy al siguiente punto, que es el tema de la diversidad. Diversidad intra dentro de cada país, dentro de cada contexto, diversidad entre, pero diversidad intra-edad. Estamos con los trabajadores de mayor edad, o sea, el tema de género, igualdad, violencia de género, el tema del origen, donde hay inmigración, el tema de la cultura, que entonces esta persona también intra de la que viene, los temas de discapacidad, etcétera. Aquí en España tenemos un cuestionario de psicosociales específicamente para trabajadores con discapacidad visual, desarrollado por la ONCE, para que la persona pueda contestar sin que tenga que tener necesariamente un intermediario que sepa lo que está diciendo o lo que está señalando en cada caso. Debería tratarse, pero lo veremos desde aquí, con mayor profundidad. Y también enfatizar esta participación que he mencionado antes de profesionales de la salud y la evaluación con experiencia en el mundo laboral, caso que la organización, sobre todo si no es una gran organización con mucho personal, carezca de ellos. Estos serían un poco los aspectos que, aunque estamos en consulta y aún pueden hacerse modificaciones, a nuestro entender sería interesante que se incorporaran. Y ya he llegado a mis 10 minutos, con lo cual muchas gracias por escucharme y estaré pues interesado en contestar cualquier pregunta o duda que haya podido surgir de mi charla. Gracias. Gracias, Ramón. Yo misma he tomado nota de 2 o 3 preguntas que tengo que hacerte al final. Vamos ahora con Iván Palomares. Iván es licenciado en Ingeniería Química y en Derecho Internacional Ambiental por la UNAM. Cuenta también con una maestría en Ingeniería Ambiental por el Tecnológico de Monterrey, con más de 40 años de experiencia, donde ha ocupado, entre otros, el puesto de ingeniero inspector de riesgos para varias compañías aseguradoras, principalmente en la industria química. Desde el año 96 es perito colegiado de seguridad e higiene industrial. Estuvo también trabajando en petróleos mexicanos y en manufacturas Caltex. Y bueno, ha participado como docente en numerosos programas universitarios y es autor de diversas publicaciones. En la actualidad, y desde hace más de 21 años, es director general de SIP, Asesores en Riesgos en Ciudad de México. Gracias, Iván. Muchas gracias. Agradezco la invitación de AFORM y bueno, me toca cerrar el evento.
trataré de tener en cuenta algunas de los conceptos que mis compañeros por ahí mencionaron, y de igual forma algunas preguntas, comentarios que tuve oportunidad de ir realizando. Muy bien, pues déjenme poner esto en forma de presentación. Perfecto. Bien, la plática que voy a compartirles la hemos denominado la evolución del riesgo físico de seguridad al riesgo mental. Ramón mencionaba hace un momentito, ¿verdad?, algo importante para iniciar cualquier proceso de gestión de riesgos, sin importar la naturaleza de los riesgos, pues es la identificación y el análisis del problema. Y yo diría, como en alguna ocasión me tocó escuchar, la sensibilización de las personas para aceptar que algo malo puede suceder. Bueno, por ahí ya Anabel me hizo favor de hacer la presentación. ¿Qué es la seguridad? Bueno, pues busqué por ahí alguna definición simple, ¿verdad? Y es el estado del individuo que le va a permitir vivir libre de peligros y los riesgos asociados a los mismos. La seguridad ha sido buscada por el hombre pues desde el inicio de su existencia, ¿verdad? Para garantizar su existencia precisamente. En un principio hubo que protegerse de los peligros del medio ambiente natural, de su contexto, palabra que ahora utilizamos en el sistema existente. A medida que el hombre fue desarrollando sus capacidades, se empezaba a crear procesos, pues primero artesanales, que derivaron posteriormente en procesos industriales, por lo que los peligros a que se vio expuesto pues fueron incrementándose en todo el mundo. La tecnología hoy por hoy, ¿verdad?, produce avances que muchas veces tienen como consecuencia la aparición de nuevos riesgos, pero también provee, afortunadamente, ¿verdad?, medios para protegerse de esos y bueno, en este contexto, precisamente, en el siglo pasado se crea la OIT, Organización Internacional del Trabajo, tratando de coordinar, de reunir todos estos esfuerzos enfocados hacia los trabajadores. Y en particular en el convenio 155 dispone el examen regular y actualización de la lista sobre enfermedades profesionales. En 2010 fue actualizada dicha lista y se contiene por primera vez trastornos mentales y de comportamiento. Es decir, que la historia de los riesgos psicosociales, cuando menos documentada, no es precisamente se incluyen trastornos que tienen que ver con estrés postraumático, y la incorporación reconoce el origen profesional de otro tipo de trastornos mentales o de comportamiento, cuando se haya establecido la exposición de los factores de riesgo que resulta de las actividades laborales. Hacia allá es hacia donde dirigiré en este caso la línea. Durante el siglo XX la legislación de los distintos países empezó a incluir la seguridad y salud en el trabajo. En algunos casos fue motivo, como en mi país, en México, motivo de una revolución social, ¿verdad?, de la preocupación por las condiciones de los trabajadores. De ahí que nuestras primeras leyes formales, en particular lo que nosotros conocemos como Ley Federal del Trabajo, pues viene desde la época de los años 30. Para los años 30, pues los riesgos psicosociales no eran precisamente una preocupación importante, al menos acá en nuestro país. Sin embargo, afortunadamente, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que instrumenta nuestra Ley Federal de Trabajo, se definen los factores de riesgo psicosocial, como pueden ser aquellos que provocan trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo de sueño-vigilia, de estrés grave, de adaptación, etc., ¿no? Y todo esto derivado de la naturaleza de las funciones de los puestos de trabajo, el tipo de jornada laboral, la exposición a acontecimientos traumáticos severos, cuando un trabajador es testigo de que alguno de sus compañeros
riesgo psicosocial de los centros de trabajo, los patrones deberán, y sigo hablando de nuestro reglamento, identificar y analizar todos los puestos de trabajo, identificar a aquellos trabajadores que fueron sujetos a los acontecimientos que he mencionado, adoptar medidas preventivas para mitigar esos efectos que van a tener en el aspecto psicosocial, exámenes o evaluaciones clínicas que ya también mis colegas han mencionado, los registros, lo mencionaba Ramón, ¿verdad?, que es importante tener sobre las medidas preventivas que se hayan adoptado, así como los resultados de los exámenes o evaluaciones clínicas, no fácil, ¿verdad?, se mencionaba, ¿verdad?, sin embargo, en la medida que se tengan estas evaluaciones, pues los resultados visibles podrían ser menores. Dentro de los factores de riesgo psicosocial son importantes las condiciones peligrosas que son inherentes a los propios procesos de las empresas. No estoy muy seguro, pero quizá a diferencia de ustedes, aunque ya por ahí Horacio mencionó que trabajó en el medio atómico nuclear, en mi desempeño profesional yo he tenido la oportunidad de hacer infinidad de visitas a muchos centros de trabajo de alto riesgo, en donde las cuestiones de los riesgos psicosociales son verdaderamente importantes. Las condiciones inseguras, la alta responsabilidad que va a requerir intensa concentración en muchos casos, la atención por periodos prolongados que puede generar además situaciones de monotonía que pueden aumentar lo que es el estrés. Por ahí les estoy mostrando, ¿verdad?, alguna definición, ¿verdad?, de lo que es el estrés. Es una respuesta física pero también emocional a un daño que haya sido causado por ese desequilibrio que en muchos casos se va a dar entre las exigencias, recursos y capacidades percibidas de un individuo. No sé qué pase por allá en sus países, me imagino que no es muy diferente al mío, pero el que ahora estamos trabajando en casa y que aparentemente se perdieron los horarios y que ahora pues es trabajar de sol a sol, se está generando, créanme, situaciones de estrés de carácter psicosocial, ¿verdad? El estrés está determinado por la organización del trabajo, no me detengo mucho, ya mis compañeros lo mencionaron. En muchos casos, ¿verdad?, esas exigencias no se corresponden o exceden las capacidades, los recursos o las propias necesidades de los trabajadores. En muchos casos no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una empresa. Los principales estresores sociales que afectan a los individuos son, por supuesto, cuestiones familiares, que por cierto, yo he insistido, cuando menos acá a nivel del Comité Espejo 283, ¿verdad?, que la norma debería de tener en cuenta situaciones familiares, aunque sé que es de difícil manejo dentro de las empresas, pero alguna persona que ha perdido un ser querido, el día que llega a su centro de trabajo, no creo que se vaya a comportar normalmente. Y si se trata de una persona que tiene un puesto clave en el control de los procesos, cuidado, ¿no? Si se trata del piloto de un avión, yo tengo un caso por ahí particular, pues el piloto iba volando hacia Europa, cuando uno de sus hijos se suicida, ¿le avisan o no le avisan al piloto? No, situaciones, factores personales, también ya mencionados, algunos factores laborales, como pueden ser factores físicos, iluminación, ruido, temperatura, factores químicos. A veces se trabaja con sustancias altamente tóxicas, con muy pocas partes por millón, alguien puede perder la vida. En fin, hay muchos. Y bueno, ya acercándome al final de mi plática y teniendo en cuenta por ahí el comentario que hizo Juan de Dios y que hizo Ezequiel, por ahí lo menciono por ahí abajo, ¿no?, los riesgos de la aviación. Casualmente el día de ayer estaba yo viendo por ahí un reportaje en YouTube de una falla de un Airbus 380 en el que tuve yo la suerte de viajar hacia allá, hacia Europa, y con la falla de un motor, y cómo se tienen que tomar decisiones cuando se tienen alrededor de 150 alarmas, y lo que va sucediendo con los pasajeros allá adentro y el estrés del piloto que tiene que regresar a Singapur después de haber despegado. O la imagen, que eso me tocó verlo, ¿verdad?, de un piloto que es fumigador, donde la atención del producto, que es tóxico ya de por sí, cables de alta tensión y demás, que también me tocó observar en Guatemala, en alguna cañaveral. Y bueno, por ahí tenemos riesgos de minería. Sí, en nuestro país tuvimos un caso ahí muy sonado, ¿verdad?, de trabajadores que quedaron atrapados.
más a los médicos atendiendo y viendo que las personas fallecen. Yo creo que, ¿verdad?, todos estos aspectos que a veces los perdemos de vista o suponemos que muchos de los trabajos son solamente administrativos, créanme, estar en estos ámbitos de trabajo resultan ser muy estresantes. Y no quisiera terminar mi plática para decirles que hay otros aspectos que también a veces no se consideran, como es la ubicación física de los centros de trabajo. Les comparto, Anabel decía que trabajé en una empresa textil. La empresa textil está más o menos a 5 kilómetros del centro de población. Imagínense ustedes salir en el turno de la noche y los trabajadores tienen transporte, pero solamente durante unos 10 o 15 minutos porque posteriormente durante toda la noche no hay transporte. Los trabajadores salen en condiciones de oscuridad, si además hay condiciones por ahí políticas, de inestabilidad política, créanme, el entorno de las empresas es un factor muy importante, y aquellos trabajadores que llegan o salen después de haber pasado por este ambiente que en muchos casos, créanme, no es muy amigable, pues ya de por sí, ¿verdad?, va a incrementar el estrés que conllevan las actividades. Bueno, termino por ahí mencionando que, refiriéndonos a la ISO 45003, será importante desde mi punto de vista, para aquellos que somos auditores de sistemas de gestión, enfocar baterías al tema de la operación, la planeación de la operación y el control. Es importante, ¿verdad?, conocer muy bien los procesos, de tal manera que se puedan gestionar en forma adecuada y eficaz. La comunicación con los trabajadores para la conciencia del nivel de peligros, tratar de eliminarlos, los riesgos físicos, y en forma automática, créanme que vamos a favorecer al menos, ¿verdad?, los riesgos sociales. Analizar los controles que ya existen, si es que existen además, revisar y analizar las prácticas de gestión que existen en el desarrollo de los procesos propios de cada empresa, adaptar una estrategia integral, diseñar y gestionar el trabajo. En fin, todo esto, ¿verdad?, es contenido o será contenido de la ISO 45003 ya una vez que la tengamos publicada. Y bueno, pues espero haber cumplido por ahí con los tiempos. A veces, bueno, pues 10 minutos puede ser muy poquito, pero la idea es dejar por ahí las inquietudes en todos, pues en todos los que nos están acompañando, ¿verdad? Afortunadamente ha despertado un gran interés. Pues muchas gracias, por ahí les dejo mis datos, mis correos, y con mucho gusto podré atender cualquier pregunta, comentario, con mucho gusto, ¿verdad? Gracias nuevamente, Anabel. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, pues os agradezco a todos porque nos hemos ceñido perfectamente al tiempo. Disponemos todavía de 15 minutos para poner en común algunas cuestiones que se han ido planteando en el foro, y muchas de ellas son relacionadas a las distintas normativas, ¿no?, que están puestas en funcionamiento en cada uno de los países, ¿no? Y es que es importante que la gente que nos está viendo hoy sepa que aunque cada gobierno está legislando en un sentido en materia de riesgos psicosociales, sí que se visibiliza en los últimos tiempos cómo todo es conducente a que este tema efectivamente toca ya gestionarlo, ¿no? Yo simplemente mencionar que ha entrado recientemente en vigor en México, como Iván bien sabe, la NOM 035, que está instando a todas las empresas a hacer sus evaluaciones de riesgo psicosocial. Chile lleva ya desde hace muchísimos años con su protocolo de vigilancia, que además yo volví fan. A mí me gustaría, Daniela, que ahora brevemente comentes cómo actúa este índice de cotización adicional, ¿no?, para desincentivar a empresas que no ponen en marcha planes de gestión. No tenemos hoy representación aquí de Colombia, pero sabéis que durante la crisis del COVID se han publicado los lineamientos del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, instando a las ARL para que ofrezcan programas de acompañamiento psicológico 24/7 para el personal sanitario, a riesgo de que estas situaciones de estrés tan tremendo, ¿no?, que están vivenciando estos profesionales pudiesen ser consideradas, pues, enfermedades profesionales a futuro, ¿no? Sabéis que también el año pasado se incluyó en la clasificación internacional de enfermedades el burnout. Tenemos a la mayor parte de los países a punto de suscribir el convenio 190 de la OIT. Es decir, yo
lo digo muchas veces, esto ha venido para quedarse, así que tenemos que poner en marcha estos distintos sistemas de gestión. A mí, Daniela, por favor, me gustaría, porque una de las preguntas en concreto del grupo iba dirigida a ti, ¿cómo esta norma, si reemplazará el protocolo de riesgos psicosociales actualmente o cómo se complementarán? Sí, justo estaba, estoy un poco piti, por eso estaba tan cerca de la pantalla, leyendo lo que había preguntado también, creo que era Héctor y alguien más. Primero, esta norma no reemplaza el protocolo de riesgos psicosociales, que obviamente está implementado en Chile desde 2013, pero sí se complementan, y se complementan mucho. ¿De qué manera? La norma no representa los mismos riesgos del suceso ISTA 21 en Chile, del ISTA español, ¿no es cierto? Sin embargo, todos los peligros que lista están, ¿no es cierto? En listas, los factores psicosociales están cubiertos por la 45.003. Pero algo que es muy relevante es que muchos agentes de riesgo psicosocial que nosotros en Latinoamérica no estábamos viendo, porque quizás algunos países que estaban un poco más avanzados que nosotros sí lo tenían, ¿no es cierto?, en consideración, ahora se suman a la norma. Entonces, en ese sentido, situaciones como, por ejemplo, justicia organizacional, ¿sí? Que la norma nuestra no la toma, pero que sí se ha estado hablando de que eventualmente, no sé, el 2025, quizás, ¿no es cierto?, hablaremos de justicia organizacional, aparece de cierta manera en la normativa. Y además, acuérdense que listas hoy, el suceso 21, estoy hablando del chileno, estoy hablando de la validación en Chile de listas, ¿no es cierto?, el cuestionario lista español, no toma en consideración la violencia. Entonces, en ese sentido, se complementan totalmente. Ahora, también hay que tener en cuenta que al 2021 la norma chilena va a modificarse. Sí, quizás es algo que no ha salido mucho a la luz, pero es un dato. El 2021 debería modificarse la norma chilena y el cuestionario evaluar, ¿no es cierto?, el riesgo psicosocial en Chile pasa a ser ya no el lista 21, el suceso ISTA 21, sino que comenzar a ser el COPSOC. Y el COPSOC, obviamente la validación en Chile, el COPSOC toma temas de violencia y toma temas de justicia organizacional. Gracias, Daniela. Iván, una pregunta para ti que te formulaba Begoña. Begoña nos preguntaba si no sería necesario profundizar un poco más en las relaciones de las mutuas con los servicios de salud público, las áreas de prevención de las empresas, ¿no? Y es cierto que ahora mismo la crisis del COVID ha venido a demostrarnos como un problema de salud pública que, bueno, que a priori no es responsabilidad de las empresas, ¿no? Sí que se hace, lógicamente, partícipe a las empresas como entidades promotoras de salud, ¿no? Porque efectivamente ellos pueden aplicar muchísimas medidas para evitar este riesgo de contagio. Pudiese parecer que con relación al estrés pasase algo parecido, ¿no? Es decir, al final el trabajador está vivenciando una situación de malestar y con independencia de quién sea la responsabilidad de ese malestar, parece que la empresa es un buen sitio desde el que hacer promoción de la salud, ¿no, Iván? ¿Tú cómo lo ves? Sí, me ha parecido muy interesante la pregunta de Begoña. Tal como comentaba en la ponencia, comentar que, bueno, sí que las directrices recomiendan una mejor colaboración de los distintos profesionales, ya sean internos y externos, porque es verdad que tradicionalmente se ha aparecido, ¿no?, que los departamentos trabajan completamente aislados, ¿no?, en sus políticas. Y, por ejemplo, bueno, un buen ejemplo puede ser el área de capital humano, recursos humanos, con el área de seguridad y salud laboral. Pero igualmente tienen gran importancia aquellos entes externos, ¿no?, como pueden ser los servicios de apoyo al empleado, las mutuas en aquellos países que dispongan de esa figura, mutuas de accidente de trabajo, o los servicios externos, ¿no?, que facilitan una serie de informes, auditorías, etc. Y lo que le comentaba Begoña es que es verdad que el aspecto del bienestar laboral ha estado algo escondido, ¿no?, con respecto a ese tipo de organizaciones. Es verdad que han estado muy centradas en temas más
relacionados con la seguridad y muy centrados en datos relacionados con absentismo, accidentabilidad, etcétera. Pero creo que hay que ir un paso más allá y, por supuesto, deben colaborar para proporcionar un mejor servicio a las empresas, independientemente de que estemos hablando de empresas pequeñas, medianas o grandes. Gracias, Iván. Yo ahora tengo aquí una pregunta para Ramón, Iván Palomares y también para Horacio, porque habéis hablado los tres, ¿no?, de la necesidad de gestionar los riesgos psicosociales que identifiquemos y cómo la ISO 45003 pues propone también este ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? ¿Pensáis que las evaluaciones de riesgo psicosocial, tal como están concebidas, pudiesen no ser lo suficientemente ágiles para tomar acción y medidas correctivas en el momento en el que son necesarias? ¿Tenéis los tres el micro? A ver, Ramón. Vamos a cargar contra casa. Tal como se hace en España, por ejemplo, y no voy a ponerme en el caso chileno, donde fui formador en la H sobre temas de esto y tal, pero vamos a cargar aquí. Lo que se hace habitualmente es únicamente mirar la percepción subjetiva por parte de trabajadores mediante un cuestionario. Hay varios cuestionarios y muchas empresas intentan seleccionar aquel que pueda potencialmente ser menos dañino para ellos para cumplir el expediente. O sea, el tema es ya no van a planificar tal, sino, uy, qué miedos todos los psicosociales, vamos a intentar, pues aquellos ojos que no ven, pues y la idea es seleccionar aquel que sea más genérico, administrar voluntariamente, las respuestas también acostumbran a ser muy bajas, un 50%, y luego se manejan de una forma para básicamente cubrir el expediente. De entrada, la evaluación subjetiva es importante, pero no es ni la primordial ni fundamental. Es importante evaluar los datos preexistentes. Hemos comentado qué está pasando en aquella empresa, qué absentismo, qué rotación, qué bajas, qué quejas, qué tal, qué datos tenemos, epidemiológicamente cómo está el tema de la salud. Segundo, sí, preguntar a las personas. ¿Por qué se utiliza el cuestionario? Porque hay muchas personas y por ahorro de tiempo, pero si no hay tantas personas, se puede hacer entrevistas. Un cuestionario es la forma de sustituir las entrevistas porque hay demasiadas personas. Y ese cuestionario acostumbra a ser muy genérico, por amplio y psicométricamente bueno que sea. Y lo tercero es qué hay de esa persona experta en riesgos psicosociales que puede ver, preguntar a distintos cargos en distintos momentos, y a mí no me hace falta un cuestionario cuando pregunto, oiga, ¿cómo se llaman los horarios aquí en esta empresa? ¿Hay horas extras? ¿Hay turnos de noche? ¿Hay horarios de alta? Ya tengo problemas con esto. Hay que fichar cómo se controla al personal, de qué manera. Cuando hay algún tipo de queja o reclamación, ¿qué día hay? O sea, creo que estoy siendo acosado. En mi caso no sexualmente, evidentemente sería, pero estoy siendo acosado sexualmente, psicológicamente, me amenazan, tal. ¿Dónde puedo quejarme? ¿Cómo se va a tener en cuenta esta queja? ¿Cómo se va a tener en cuenta el anonimato, la confidencialidad, etcétera, etcétera? Esto, una persona experta en seguridad y salud del trabajo, y más en tema psicosocial, no le hace falta un cuestionario para evaluar si las condiciones en aquella empresa, si su planificación es adecuada o no es adecuada. Aquí ya estaría un poco el problema. El interés que tendrían que manifestar las organizaciones por evaluar, igual que evalúan los riesgos de caída a distinto nivel, electrocuciones, intoxicaciones, tal, evaluar ese tipo de cosas. A mí me gustaría agregar algo, ¿verdad? Por ahí. Es cierto, si bien es cierto que existen metodologías, que existen cuestionarios y demás, es muy importante tener en cuenta las creencias y la cultura de las personas en comunidades a veces muy apartadas, al menos acá en nuestro país. Créanme, el sacerdote del pueblo puede ser que tenga mejor influencia psicosocial que los creyentes. Veía yo por ahí algún comentario que pues los trabajos de evaluación psicosocial normalmente, y es digno de reconocer, pues a lo mejor les dan mejores herramientas a los psicólogos, a personal médico, pero si el trabajo se hace en combinación con los ingenieros, si de veras se hace una selección muy adecuada para la aplicación de estos cuestionarios, puede ser que se tenga una mejor comprensión de los verdaderos riesgos psicosociales que se tienen. Es importante tener en cuenta
que muchas personas no nos van a decir todo por temor, ¿sí?, a represalias que se puedan dar dentro de la propia empresa. Entonces, créanme que es muy importante tener en cuenta a los supervisores, entrevistar a los supervisores respecto de su personal directo, de veras nos va a dar mucho. Importante, Iván, eso que estás comentando, ¿no? Cómo puede ser una excelente medida de prevención primaria el dotar a los mandos intermedios, ¿no?, y directivos de esas competencias de gestión de sus equipos, ¿no? Además, en un momento actual como este de máxima incertidumbre, ¿no?, donde muchos de ellos están también pasándolo mal, claro. Horacio. Anabel, no, quería comentar un comentario que hizo Jesús Espinosa de México, que me parece interesante. Dice que y es un poco lo que pasó también, no sé si coincidís, Daniela, en el grupo que trabajó en la norma. Los que trabajaron en la 45, trabajamos en la 45001, éramos esencialmente un perfil técnico, y muchos de ellos pasaron a la 45003 siendo técnicos, y en realidad el tema necesita otra competencia que no la tienen los ingenieros. Entonces, esto, aunque sea físico, me siento ingeniero en esta división, y yo creo que hace falta, durante el desarrollo de la norma, yo mismo me daba cuenta que yo podía imaginarme algunas cosas con un poco de sentido común, parece que todo es razonable, pero obviamente somos amateur en este tema. Habría que no acostumbrarse que el que gestiona, el que dirige la salud y seguridad del trabajo en una empresa sea un ingeniero. Yo creo que el comentario que hizo Jesús está muy bueno para tenerlo en cuenta. Y después otro comentario que no tiene mucho que ver, pero por si alguno no lo sabe, el comité TC283, y decime Daniela o algún otro de ustedes si tiene información más completa, decidió desarrollar una norma con el número 45005 sobre el tema de cómo atender el COVID-19. Y como una norma tarda mucho tiempo en salir, por más que se apure, tarda quizás 1 o 2 años, el COVID-19 está para quedarse, o sea que igual no va a llegar tarde, pero se decidió, hay un proceso en la ISO que es un proceso para emitir un documento en forma express, que no se llama norma, se llama PAS, Publicly Available Specification, o sea, una especificación disponible al público, pero que tiene un proceso de elaboración muy sencillo y muy corto. Ya hay un borrador de ese documento, ahora hay 8 semanas para hacer comentarios sobre ese documento, y posiblemente a fin de año se publique este PAS, se va a llamar PAS 45005. Después, cuando al mismo tiempo se va a iniciar el proceso más formal de elaboración de una norma, y cuando salga la norma será la ISO 45005 que reemplaza al PAS 45005. No sé si fui claro, si se entendió. Perfectamente, gracias. Bueno. Pues yo tengo que despedir a Daniela porque me consta que tenía ahora otro evento y tiene que marcharse. Os agradezco muchísimo a todos vuestro tiempo hoy y bueno, está claro que el tema ha suscitado muchísimo interés y que igual tenemos que encontrarnos pronto para seguir aclarando dudas, ¿no?, y compartir experiencias. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, a todos los asistentes. Y bueno, confirmar que os dejaremos el vídeo en nuestra página web y que os informaremos también cuando lo tengamos subido para aquellos que quieran volver a visionarlo o aquellos que no hayan podido asistir. Así que nada, muchísimas gracias a todos.